Bueno, bien, sigamos. Entonces, otra vez, ¿qué es el efecto incretina? Es cuando se administra una dosis de glucosa vía oral, se induce la liberación de una cantidad de insulina mayor que cuando la misma se administra por vía endovenosa. También llamadas incretinas son estas enterohormonas. Las más importantes son HIP, el péptido inhibidor gástrico, pero que ahora se llama péptido insulino símil dependiente de glucosa, la GLP-1, que es el péptido glucagonoide, o parecido al glucagón, y son hormonas segregadas por el aparato digestivo. El estímulo para la secreción es el alimento. ¿Y cuál es la función? Aumento de la secreción de insulina postprandial. Mediante receptores en las células beta que actúan aumentando adenylato ciclasa y AMPC y disminuyen la producción de glucosa hepática, ¿sí? Bueno, ahora, entonces teníamos a la CCK, a la grelina, que ya la vimos. Bueno, dijimos a la secretina, el intestino delgado, bueno, al HIP y al GLP. Bueno, la motilina, por ejemplo, y GLP-1 va a estar en la última parte del intestino delgado y al principio del grueso. En la última parte del intestino delgado. Última parte de intestino delgado y grueso. Bien, entonces alguna de las que vimos, HIP y GLP-1, secretina, CCK, grelina, que estimula el apetito, y gastrina. Bueno, hormonas relacionadas con el control de la ingesta. ¿Cuáles van a estar más que nada relacionadas con si son anorexígenas, orexígenas o no? La grelina, en la parte proximal del estómago, se produce en ayuno, ¿sí? La grelina, entonces es del ayuno, se produce en ayuno y estimula el apetito. Después, por ejemplo, voy a tener al péptido, o no sé cómo se dice, PII, que es en la última parte del intestino delgado y grueso, que da saciedad, o sea, al contrario de la grelina, digamos. Después tenemos, ante estímulos químicos y mecánicos, tenemos células productoras de hormonas, que pueden actuar de manera, digamos, parácrina, y los estímulos pueden ser tanto neurotransmisores, como hormonas o como estímulos parácrinos, que van a participar en este proceso de control de la ingesta. Bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Tenemos, bueno, como vimos antes, los estímulos pueden ser químicos, mecánicos, secretores, productores de hormonas. Bien, y por ejemplo, hay algunas células que no forman parte del epitelio, por ejemplo, las células productoras de histamina. Las células productoras de histamina no son parte del epitelio, no, y actúan de manera parácrina. Ya vamos a ver en qué. Después, por ejemplo, también tenemos las células productoras de serotonina, que son las células enterocromafines, que a su vez, ya vamos a ver qué hace la serotonina, pero estimula terminaciones sensitivas que después, bueno, se van a interpretar y vamos a ver qué va a suceder con esa serotonina. Pero sepamos que la serotonina se va también a secretar en el intestino delgado por las células enterocromafines. Bueno, después tenemos nombre y producto de algunas células productoras de sustancias parácrinas, ¿sí? A ver, ¿cuál entonces era el mecanismo entonces parácrino? Ya entendí. Por ejemplo,
nosotros a ver si se ve este dibujito. Lo que tenemos acá es una célula con su núcleo. Esta célula, por algún estímulo, ¿sí?, de la pared, la distensión, mecánico o lo que sea, va a fabricar alguna hormona que va a actuar sobre capaz una célula vecina. Entonces ese es el mecanismo parácrino. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en la serotonina, capaz acá se libera y alguna va por alguna vía, capaz una neurona motora o lo que sea. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son el nombre y el producto de algunas neuronas, de algunas células productoras de sustancias parácrinas? Por ejemplo, en todo el tracto yo puedo encontrar células enterocromafines que van a secretar serotonina. En el estómago tengo enterocromafines me parece, que van a segregar histamina, que también va a actuar de forma parácrina. Y por ejemplo, en estómago y en intestino tengo las células D que van a fabricar somatoestatina, que justamente es inhibidora de todas las funciones gástricas. Ahora lo que sí voy a buscar, voy a poner pausa y voy a buscar un poquito sobre, a ver si encuentro serotonina en el tracto gastrointestinal. Bueno, la verdad no lo encuentro, supongo que tendrá que ver con el placer y esas cosas. Me puse a pensar cuando no encontraba la info, que bueno, está bueno saberlo igual. Se ve que no se pusieron a hablar mucho del tema porque, nada, escapa capaz a la materia. Pero bueno, por ejemplo, supongo que tendrá que ver con toda esta nueva camada de estudios que se llaman intestino segundo cerebro. Fíjense si, por ejemplo, en todo el tracto yo tengo células enterocromafines que me van a secretar serotonina, que es una hormona del placer. Bueno, toda la parte gástrica va a tener mucho que ver con un montón de cosas, cosas que pasan a nivel del sistema nervioso central. Bueno, a nivel de control nervioso, tengo un control nervioso intrínseco que va a estar dado por el sistema nervioso entérico, que está en toda la pared del tracto, que tiene una enorme cantidad de neuronas. Por ejemplo, es más complejo, ¿sí? Todavía se lo está estudiando. Tiene más neurotransmisores que en la médula espinal, ¿sí? Hay más cantidad de neurotransmisores que en médula en el sistema nervioso entérico. Y después voy a tener un control nervioso que es extrínseco, por fuera del tracto, que es el sistema nervioso somático, ¿sí? Que solo, ¿dónde tengo somático? Solo en la musculatura esquelética de la boca, de la laringe y una parte del esófago. Hasta ahí llega lo somático, ya todo lo demás no. Bueno, no sé, en alguna parte del recto, eso la verdad no me acuerdo. Y después, con respecto al autónomo, el sistema nervioso simpático o el parasimpático. Parasimpático, cráneo sacro. Bien, sistema nervioso entérico. Vamos a tener, ¿no?, dos plexos en todo el epitelio intestinal. Entonces voy a tener el plexo, acá está la mucosa, con la lámina propia, ¿sí?, y la parte muscular. La mucosa es eso, una mucosa con una lámina propia y una muscular de la mucosa. Esta es la primera capa. Después tenemos la submucosa. Entonces en la submucosa, donde tenemos el plexo submucoso de Meissner. Y después tenemos otra capa de la capa muscular, en la cual tenemos músculo circular y músculo longitudinal. Y ahí tenemos, en la capa muscular, tenemos el plexo mientérico o de Auerbach. Este es fácil, el primero, submucoso de Meissner, porque está en la capa submucosa. Y este es y en la capa muscular va a estar el de Auerbach. Bueno, hay neuronas que se comunican con el mismo plexo y hay neuronas que se comunican con el otro. Tienen neuronas sensitivas, motoras e interneuronas. El efector, ¿sí?, de estas neuronas va a ser generalmente el músculo liso o las células glandulares que andan por ahí. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de las glándulas de Brunner. Bueno, ¿qué más?
El sistema nervioso entérico comunica al sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico mediante... Entonces tenemos que el sistema nervioso extrínseco, por ejemplo el simpático, el parasimpático y el somático, bueno, se va a comunicar al sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico mediante células eferentes o motoras y aferentes o sensitivas. Entonces yo, por ejemplo, acá mediante capaz algún ganglio simpático se va a hacer algún efecto gastrointestinal y después ahí le va a llegar una orden al sistema nervioso central, o sea, es como una especie de conexión el extrínseco. Y dice, el sistema nervioso extrínseco autónomo rara vez inerva de forma directa a los efectores, dice, que rara vez. Extrínseco autónomo rara vez de forma directa a los efectores. Bueno, voy a tener algunos neurotransmisores no adrenérgicos o no colinérgicos, que por ejemplo pueden ser estimulatorios o inhibitorios. El VIP, la somatoestatina, que es inhibitoria, el NPI, que es inhibitorio, galalina. Los opioides, por ejemplo, las encefalinas, son estimulantes de todo lo que es la motilidad. Por ejemplo, antes se daban para las diarreas, los opioides, la sustancia P, la CCK colecistoquinina, la bombecina. Esos son péptidos. Y después, por otro lado, puedo tener moléculas pequeñas. Aminas, estimulante, la serotonina, acordémonos que la secreción era parácrina y la serotonina era secretada por las células enterocromafines ante estímulos mecánicos. Y la serotonina, el 90%, se fabrica en el tracto digestivo. La dopamina, que va a ser inhibidora, el óxido nítrico. Bueno, después voy a tener reflejos nerviosos. En los reflejos nerviosos va a actuar por un lado una neurona sensitiva, ¿sí? Por ejemplo, la veo acá. Acá tengo la neurona sensitiva. Una interneurona, ¿sí? Y una neurona motora. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, si está implicado en el sistema nervioso extrínseco, pueden ser reflejos largos o cortos. Si solo el intrínseco, por lo general son reflejos locales. El sistema nervioso entérico, ¿no? Era el intrínseco entérico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de reflejo local es el peristáltico, ¿no? Que por ejemplo, ¿qué es lo que hace? A ver, yo tengo una neurona sensitiva. Acá está la sensitiva. Igual no entiendo que quise dibujar de reflejo largo. Bueno, no me importa. Bueno, ¿cómo es el sistema capilar del intestino? Si el flujo es bajo, esto es importante, si yo tengo un flujo bajo de oxígeno en el sistema intestinal, el oxígeno puede, o sea, creo que esto es si tengo oxígeno, a ver, si el flujo es bajo, el oxígeno puede difundir a las venas. La vénula lleva oxígeno y la arteria cada vez menos oxígeno. Hay zonas de las vellosidades que van a morir. Entonces puede haber un shock circulatorio. El aparato digestivo es muy sensible a las bajadas de presión. Entonces, si el flujo es bajo de oxígeno, a veces el oxígeno difunde a las vénulas, las vénulas llevan oxígeno y las arterias cada vez menos oxígeno. Entonces, hay zonas de las vellosidades que van a morir, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar por todo lo que es boca y faringe. Boca y faringe, boca y faringe.
Bueno, vamos a estudiar procesos, ¿sí? De motilidad, de secreción, de digestión, de absorción y de control. Motilidad tenemos masticación y deglución en la parte, o sea, siempre en cada sector vamos a estudiar eso. Entonces, obviamente, en boca y faringe absorción no hay, pero sí hay digestión, que es mecánica y química. La mecánica es la masticación, la química es por parte de la amilasa salival, la secreción es salival, secretamos por saliva agua, electrolitos, moco y enzimas. Y la motilidad, bueno, lo mismo, masticación y deglución. Masticación. ¿Quiénes participan en la masticación? Los músculos esqueléticos, de la mandíbula, el macetero, el temporal y los pterigoides, hay de osanato, inervados por el trigémino. Y en la lengua tenemos a los intrínsecos y a los extrínsecos de la lengua, que van a estar más que nada comandados por el hipogloso. Bueno, la iniciación siempre en boca es voluntaria. Hay una coordinación centro-integradora en el bulbo y bueno. La deglución. Esto es importante. En la deglución vamos a tener 3 estadios. Es como la deglución es semivoluntaria. Y el centro coordinador va a estar en el bulbo. Entonces vamos a tener una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. La fase oral va a estar principalmente, digamos, comandada por la lengua, ¿sí? Que es voluntaria, la fase oral. Entonces vos empujas con la lengua la comida por los músculos esqueléticos. Pero después viene una fase faríngea de la deglución, que va a ser ya involuntaria, comandada por el nervio 9, el nervio 10 y el nervio 11, y músculos esqueléticos del paladar y de la faringe, pero va a ser involuntaria, ya la vamos a estudiar mejor. Y la fase esofágica, que obviamente ya estás en el esófago, también es involuntaria, aunque va a haber músculo esquelético y también va a haber músculo liso. O sea, acá ya empieza a haber músculo liso, ¿sí? En el esófago. Bueno, vamos a leer un poco sobre qué pasa en esta etapa faríngea, ¿no? El bolo alimenticio, dice, el inicio es semivoluntario de esta etapa faríngea. Volvamos a lo mismo, teníamos una fase oral, cuando empujas la comida hacia atrás, una fase faríngea, es cuando está pasando, y una fase esofágica. Entonces, la fase faríngea, muy al principio, es semivoluntaria, porque empujamos el bolo hacia atrás. El bolo alimenticio estimula la parte posterior de la lengua y del paladar. Ahí hay un nervio sensitivo, que es el glosofaringio, ¿sí? Que, bueno, va a estimular un par de lugares y dice, el centro del reflejo del bulbo estimula las motoneuronas, ¿no? El nervio 9, el nervio 12 y el nervio 9 y 10. Entonces, que llevan el paladar hacia atrás, es como un reflejo en bulbo. Entonces, es algo reflejo, ¿sí? Va a estimular a ciertas motoneuronas. Entonces, llevando el paladar hacia atrás, la lengua hacia atrás y que se estreche la faringe. Ahora se estimula la orofaringe y vía quinto, séptimo y 12 par, el hioides se sube, la tiroides sube, el cartílago cricoide sube y la epiglotis se va a cerrar. Todo eso pasa al mismo tiempo. La laringe va hacia arriba, favorece de forma mecánica el desplazamiento de la epiglotis, el cierre de la glotis, ¿sí? El orificio de las cuerdas vocales, y a su vez, que esté pasando todo esto, también se va a relajar el esfínter esofágico superior. Bueno, ahora lo voy a leer de acá. El reflejo de la deglución dice: es el conjunto de acciones musculares perfectamente coordinadas que posibilitan el traslado del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Es un programa de trabajo motor con participación de varios órganos de muy distinta naturaleza, pero que trabajan como una unidad funcional dentro de un programa controlado por el centro de la deglución. Dado que el objetivo es trasladar alimentos, el único tipo de motilidad normal es la peristáltica o propulsiva. Se la divide en 3 etapas. Lo mismo que le decía antes, etapa oral, etapa faríngea y etapa esófago-gástrica, a la deglución. O sea, acá estamos viendo el reflejo de la deglución.
Entonces, en la bucal, el movimiento es voluntaria, es consciente y es automática. La faringe es un conjunto coordinado de movimientos que mueven el bolo desde el orofaringe hacia el estómago. Es involuntaria y es refleja. Es refleja. Y la esófago gástrica, el bolo es finalmente evacuado hacia el fundus, es involuntaria y también es refleja. Finaliza cuando el bolo llega al estómago. Entonces, dice, la movilización del bolo hacia la faringe estimula los corpúsculos sensoriales de Pomerenke. Entonces, cuando llega el bolo hacia la faringe, va a estimular a los corpúsculos sensoriales de Pomerenke situados en las fauces y en la pared de la faringe. Recibe señales mecánicas, estos receptores sensoriales que son los corpúsculos de Pomerenke, sobre la posición, tamaño y la consistencia de ese bolo. Entonces esa información es llevada a un centro procesador de la deglución, que está en el bulbo raquídeo, donde salen respuestas motoras por numerosos pares craneales, el 5, el 11, el 9, el 10, hacia los efectores. Entonces el programa motor que se pone en marcha es muy complejo, pero los objetivos principales van a ser que se relaje el esfínter esofágico superior, que se relaje también el inferior, que se relaje el fundus gástrico. Eso se va a llamar, ¿sí?, relajación receptiva refleja, RRR. Durante la relajación adaptativa refleja del fundus, que se produce cuando un alimento llega al fundus gástrico y se produce un aumento de la presión en la luz del estómago. Entonces, una es, por el reflejo, digamos, de la deglución, se me va a hacer una relajación receptiva cuando esté llegando. Una vez que entró, es una adaptativa refleja. Y existen tres fenómenos que nos indican, estos tres fenómenos nos indican que con el bolo todavía en la boca se produce el levantamiento de todos los obstáculos para su pasaje. Entonces se inicia la onda peristáltica faríngea, se disparan los mecanismos de seguridad que permiten que el bolo al salir de la boca hacia faringe no se dirija a otros sitios y se produce una apnea transitoria. En esta imagen podemos ver cómo luego, después de la deglución, comienzan las ondas peristálticas del esófago a aumentar la presión de y el esfínter esofágico inferior se encuentra relajado para no ser obstáculo del bolo que está por pasar. Bueno. Y acá, en un segundito, acá, que también lo vimos en el seminario, al reflejo de la deglución. Reflejo de la deglución. Y dice, es un conjunto de acciones musculares, bueno, bla, 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 está regulado por el sistema nervioso central, en el centro de la deglución, en el piso, dice acá como del cuarto ventrículo, en realidad, bueno, está en bulbo. Lo mismo, fase oral, faringea y fase gástrica, ¿cómo se llama igual? Sí. Esófago gástrica. Voluntaria, consciente y automática, la faringe involuntaria, inconsciente y refleja, y la esófago gástrica también. ¿Y cuáles van a ser los pasos? ¿Cuáles van a ser los pasos? El estímulo a los corpúsculos de Pomerenke, que son los mecanorreceptores. Esta vía sensitiva va a llegar a... Bueno, ¿quiénes se ve que se van a llevar lo que captan estos órganos sensoriales receptivos, que son los de Pomerenke? Se lo va a llevar vía trigémino, vía glosofaringio y vía vagal. Entonces esto se va a procesar en el centro de la deglución, que está en el bulbo. ¿Y quiénes van a ser las vías eferentes? Ahora, los que van a volver van a ser el trigémino, el facial, glosofaringio, vago e hipogloso, y van a poner un montón ahí de acciones motoras para que pueda pasar el bolo, ¿no? Se van a activar mecanismos de seguridad y se va a relajar el esfínter esofágico superior,
el esfínter esofágico inferior y se va a producir una relajación receptiva refleja para que entre, ¿sí? Para recepcionar ese bolo. Se va a generar una onda faríngea y una onda peristáltica y esofágica. Bueno, y hasta acá creo que llegué, a ver si tengo algo más para agregar con respecto a hasta esta parte. Capaz podría, a ver qué tengo yo en mis apuntecitos, porque capaz podría llegar acá quizás hasta lo que vimos en el TP, que lo que nos muestran estos dibujitos, esto es importante, a ver qué dice el ejercicio. Dice: el siguiente gráfico es un esquema del esófago que lo relaciona con cada porción del mismo, con su registro manométrico en reposo y luego de una deglución. Indico cuáles son las causas de esos valores de presión intraluminal y sus consecuencias sobre la motilidad. Entonces dice ¿qué está mostrando el desplazamiento en el tiempo del aumento de la presión intraesofágica a lo largo del esófago? Y yo noté que a medida que se desplaza el alimento, la presión va a ir aumentando. Entonces acá tenemos, siempre a partir de acá es como que, todo esto siempre es el reposo. O sea, va comparando. Acá, va comparando, ¿sí? Cada lugar que pasa en reposo y a medida que va pasando el alimento. Entonces, acá yo lo tenía así, la faringe con el esfínter. Acá estaba la faringe, así estaba en reposo y de repente esto mide presión. Aumenta la presión, ¿no? Cuando obviamente el alimento genera una presión ahí en la faringe. A su vez, ¿qué va pasando en el esfínter esofágico superior? En un primer momento, ¿qué pasa en este lugar? Disminuye la presión porque se tiene que abrir el esfínter. Entonces ahí me está mostrando que en este sector, a medida que va pasando, lo que pasa acá es primero pasa esto, se abre, pero después aumenta la presión por el bolo está pasando por él. ¿Qué pasa? Empieza a pasar el bolo, pasa. Llega a este sector más o menos, obviamente, la onda peristáltica va generando presión porque el bolo está pasando. Esto pasa más o menos en todo lo mismo. ¿Y ahora qué pasa? Una vez que vemos qué está pasando cuando el bolo está llegando al esfínter esofágico inferior, hay una caída de presión. ¿Qué significa? Que acá uno está viendo una relajación, se está abriendo el esfínter y llega el bolo, entonces aumenta la presión. Se aumenta la presión y hasta estaba en un lugar, cae y después vuelve a aumentar más de lo que estaba antes. ¿Para qué? Para evitar un reflujo. Yo tenía esta presión y cuando el bolo inmediatamente puede pasar, tengo una presión un poquito más alta. O sea, se van aumentando las presiones para también evitar que el alimento, especialmente en los sectores de los esfínteres, ¿no? Para que después, para que se cierre. Más presión tiene el esfínter y que no vuelva algo en retroceso. Y después, ¿qué pasa? Nada, pasó y acá no sé en qué sector estaremos, acá volvemos al reposo y bueno, eso es lo que está mostrando esta actividad que la hicimos y es importante. ¿Qué dice el punto B? Describe el control nervioso de la motilidad de las diferentes porciones del esófago. En una primera porción va a haber un control somático, ¿sí? Por las motoneuronas efectoras que vimos antes. Y ya más acá, en estos 2/3, va a ser más que nada involuntaria y va a ser más que nada por parasimpático, por el nervio 10, el vagal. Y después, ¿qué nos dice? Agrega al gráfico el panel que correspondería al estómago, dice. Bueno, creo que no lo hicimos en clase o yo no lo hice. Y en el estómago, bueno, yo supongo que habrá una relajación. Bueno, y dice, por ejemplo, define y comente las distintas peristalsis esofágicas. La peristalsis primaria es la deglución propiamente dicha y la secundaria es cuando quedó algo por ahí y va a seguir habiendo como una peristalsis para barrerlo. Bueno, después voy a seguir con este temita.